Hola gente, aquí estamos en el canal y hoy algo alucinante. Esto es muy reciente, por cierto, publicado que sería el día 12 de junio. Unas declaraciones muy interesantes de un ex trabajador de la Antártida, no la NASA, la Antártida, ¿de acuerdo? Este fue un contratista independiente que fue allí, trabajó como bombero, y es que lo que va a decir este hombre es para flipar. Vamos a ver lo que dura únicamente unos 5 minutos. Y por supuesto lo traduciremos al español porque este hombre habla en inglés, ¿no? Vamos allá porque esto es increíble. I'm very happy that you're giving me this attention and this information attention because it needs to get out to the world. I will start, since we have to be brief. I have already given all pertinent information and supporting documentation to the Senate Intelligence Committee and Arrow. Bien, pues lo que dice es que antes de empezar otorgó la información, la documentación al comité del Senado en Estados Unidos para evidencias, ¿de acuerdo? They informed me that all of my information will be recorded for public record and shared with Congress. It is that important. Y que su información será publicada en público en algún momento. Bueno, lo que sería, como podemos ver, ahora vendrá lo que sería su declaración, lo que vio en la Antártida. In 2010, I was selected to go down to the South Pole Station in Antarctica for En 2010 fue seleccionado para irse a la Antártida, 2010 para trabajar como bombero. an entire year by Raytheon Polar Services as an employee of a third-party contractor for the National Science Foundation. I function in a dual-role capacity as a tradesman and a firefighter. My responsibilities required me to be more informed than most of my crew and offered me complete access to the facilities. Bien, pues lo que sería la estación de South Pole Station, ¿de acuerdo? Como obviamente era bombero, tenía que tener acceso a información mucho más privilegiada por motivo de emergencias, obviamente, ¿no? What I learned from this unique experience needs to be shared with the entire world. The technology at the South Pole Station certainly can do what it is presented as its primary purposes. La tecnología que obviamente para el público se le presenta en la estación sí la puede ejecutar, pero aquí está el problema. Hay una tecnología oculta secundaria. And unfortunately, much more. The Ice Cube neutrino detector is presented as a passive listening device for the purposes of the science as presented. El detector de neutrinos pasivos se presenta como un dispositivo de escuchar, únicamente pasivo, en lo que sería en el ambiente, pero tiene otras características mucho más flipantes. But I'm going to skip right through the chase, folks. I have provided documentation that proves that the 5,160, what they call DOMs, that are embedded in the ice can actually transmit 5.000 domos que están dentro del hielo pueden transmitir información a la velocidad de la luz. at 2,047 volts each. That gives us a long list of things to consider. It is effectively a multifaceted directed energy weapons platform. Básicamente lo que se encuentra debajo del hielo es una plataforma de diferentes ámbitos y habilidades y arma direccional y energética. Ahora va a explicar lo que sería, qué puede hacer este arma, que es para flipar. That I will list rapidly a few things that it can do. Vehicle detection. We're learning that these off-world craft, on-world craft, ours or other nations, are also emitting neutrinos. Esta herramienta puede también detectar, curiosamente, vehículos. Pero ¿por qué tiene que detectar vehículos en la Antártida con un poder tan fuerte de voltios tan potentes? So this makes the South Pole Station effectively an air traffic control station for this new level of equipment that Lo que lo convierte en la estación del Polo Sur a lo que sería un control de tráfico en todo el sentido por motivo de su capacidad de comunicación. nobody's discussing. In addition to the ability to detect neutrinos and the exotic vehicles, I have provided documentation that shows that this is also a system for faster than light communication. Es un sistema para comunicación incluso más rápido que la velocidad de la luz. O sea, estos sistemas de detección de neutrinos son realmente capaces de muchísimo más y únicamente se muestra al público una pequeña parte, pero sus funciones principales obviamente están ocultas. In the past, Gary McKinnon has hacked NASA, found the off-world fleet, the list of captains, and it's apparent that if we have faster than light vehicles moving throughout the system, we're going to need faster than light communication.
Y de que si tenemos vehículos que supuestamente en el pasado hackearon los servidores de la NASA y también lo que serían servidores del gobierno y ya tenían vehículos ocultos que estaban viajando rápidamente a velocidades muy fuertes, pero obviamente no las podían publicar, es obvio de que hay sistemas de comunicación para este tipo de naves que han sido vistas y observadas. Interesante. This is that facility. Unfortunately, I have other bad news. The season that I was there, 2010 to 2011, we converted from construction to operations and maintenance in both the elevated station and the detector array. Unfortunately, when they first fired it up, that was when we had the earthquakes in Christchurch. Bien, pues lo que sería también dentro hay sistemas en los cuales emiten pulsos energéticos. Después de encender esta máquina, curiosamente, hubo unos terremotos New Zealand. en Nueva Zelanda. There was 2 incidental shots before they were able to target it correctly. This is an earthquake. Hubo 2 golpes incidentes antes de poder, obviamente, poner en punto lo que sería esa región de, lo que sería de Nueva Zelanda. Es increíble. Generating device as well. This is the weapons of war that we have to deal with now. Son armas de guerra con las que tenemos que lidiar. O sea, prácticamente tienen una habilidad de generar sismos, una vibración muy potente por lo que sería, digamos, la emanación de esas vibraciones muy violentas, prácticamente. O sea, las puedes incrementar la fuerza, como dice este hombre, y generar prácticamente destrucción masiva. And what Raytheon's hiding. There's an ELF system at the South Pole Station that when I arrived, I was told it was off, dismantled, and completely defunct. In my work, I will rapidly just tell you, I had to figure out the circuitry for certain other repairs, and I found that this system is in fact completely energized, up and running, and being utilized with the other systems for nefarious purposes as well. The Atmospheric Research Observatory is El Observatorio de Investigación Atmosférica también tiene las suyas. in what we call the clean air sector. El Clean Air Sector, el sector de aire limpio. I witnessed myself a very powerful green laser shooting out He visto como un láser verde muy potente estaba disparando of the top of this facility en el tope de esta edificio prácticamente, into the cosmos. en lo que sería la parte superior, en el espacio, en el cielo prácticamente, ¿no? This, I believe, is a secondary form of long-range communications Creo que eso es lo que sería una forma secundaria de comunicaciones altamente a altas distancias instantáneas. and or a defense system. Y o también un sistema de defensa porque puedes obviamente incrementar la fuerza de ese láser para generar ¿qué? Calor extremo. I am not saying that we need to be scared of anything that's out there, but please understand the military-industrial complex is happy to invest all of your money in alleviating their fears. Lo que sería, como dice este hombre, el sistema complejo militar industrial es mucho más contento que para utilizar todo tu dinero para aliviar sus problemas y sus investigaciones y sus miedos. A question of power comes into play for all of these facilities that are present. Una pregunta de poder entra en el juego para todas estas, obviamente, digamos, laboratorios especiales, ¿no? I assure you, I knew what was going on. I knew the load demands of the facility, and all of these new items exceed the demand for the systems that I was presented. I am doing due diligence and research. I believe there is either a secondary power supply there that is either nuclear, that was there prior to the start of the Antarctic. Después de hacer sus investigaciones, descubrió de que estos, obviamente, edificios necesitan muchísima energía y cree que la fuente es nuclear y posiblemente se encontrase ya en Antártida antes del Tratado Antártico. Treaty, which prohibits such things, and or that there is Porque el Tratado Antártico obviamente ahora mismo prohíbe implantar una base nuclear, lo que sería un generador nuclear. No se puede implantar, pero si estaba allí antes, sí estaba permitido. some sort of exotic power supply Dice lo que sería también un, digamos, nivel de energía exótico, o sea, lo que sería una fuente de energía completamente exótica que no es una fuente tradicional que conocemos como seres humanos, tú y yo, ¿no? system there
that just is not in the verbiage of the treaty, so it negates the responsibility to the parties involved. I think that pretty much covers it for time. If anybody wants to find out more, I have a website where all this information is at. For brevity, I'll wrap it up, but you can go to deciphering.tv. I've documented all of this stuff. Bien, pues ahí tenéis lo que serían las declaraciones de este hombre. Y nada más, como siempre digo, aquí está un tema muy interesante. Lo que dice este hombre es cierto, es mentira, pues hombre, te lo tomas como quieres prácticamente. Su nombre se llama Eric Hacker, obviamente pues te puedes investigarlo en internet si crees que este hombre es una estafa, si crees que este hombre dice la verdad. Pues como digo siempre, cada cual saca su conclusión como quiera. Aquí estoy obviamente compartiendo esta información para todo el mundo. Estas instalaciones muy interesantes que son instalaciones para emanar energía, para comunicación de alta velocidad más que la luz, para emitir láseres, para emitir todo tipo de, digamos, vibraciones para crear lo que sería sismos en la Tierra, que no me sorprende para nada porque ya teníamos lo que sería el HARP también con las mismas características. Este es pues todavía obviamente más potente y es debajo de la Tierra porque no se, lo que sea, no se puede grabar con cámaras o con aviones, que sería pues mucho más obviamente protegido contra el ojo público, por decirlo así, ¿no? Y nada más, gente, aquí acabamos este vídeo impresionante e increíble también. Y nada más, nos veremos como siempre en el siguiente vídeo de AlphaMind. Hasta pronto.